Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 27 del mes de enero del año 2025 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante, David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, vemos cómo cuando salían a la guerra, los reyes tenían que ir a la guerra también. David se queda. Y
paseando, dice, por el terrado, vio a una mujer y le gustó. La mandó a llamar y era la esposa de Urías Eteo, uno de los miembros de su ejército. No le importó, se acostó con ella. Luego hace que manden a Urías Eteo para que llegue a la casa y cubrir él su error, porque esta mujer había quedado embarazada y no quiso Urías Eteo bajar porque él hizo conciencia de las cosas, como el ejército, como el pueblo que estaba peleando iba a estar en el campo durmiendo en el suelo y él tranquilamente durmiendo en la cama con su mujer. No podía, era cosa de conciencia que Urías no lo quiso hacer de esa manera. Vino David y envió un mensaje a Joab en el cual le pedía que pusiera en lo más recio de la batalla a Urías. La idea era que Urías muriera, así él podría cubrir su error. Muere Urías, le dan aviso al rey, espera que pase el luto Betsabé y luego la lleva para su casa. Esto que hizo David, dice la palabra, que no le agradó a Dios. A veces cometemos errores, nos dejamos llevar, hay acciones que no debemos de hacerlas y aún así, sabiendo que no es correcto, lo hacemos. Y no hablo solamente del hecho de que David se acostó con una mujer, puede ser cualquier situación que a Dios no le agrade. Las mentiras a Dios no le agradan. El ser injusto a Dios no le agrada. Puede ser cualquier situación, muchas veces se nos presenta en la vida y nosotros no queremos dejar de hacerlo. Porque nos gusta, porque nos agrada, porque queremos hacerlo, sin importar cuál es lo que Dios nos manda. Sabiendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un comportamiento intachable en todo sentido. Y no nos preocupa lo que la gente pueda decir y hacemos las cosas. Fallamos. David falló. Quiso enmendar el error y aparte del adulterio, comete un asesinato porque manda a que pongan a Urías Eteo en lo más recio de la batalla para que muera. Entonces maquina todas las cosas David para poder quedarse con aquella mujer. Tengamos cuidado, hermano, con lo que nosotros vemos o hacemos. ¿Por qué razón? Porque muchas de las cosas que posiblemente estemos haciendo no le agraden a Dios. David, a pesar de amar a Dios, a pesar de que Dios hablaba, de que David estaba conforme en su corazón, también David fallaba. Y esta fue una de las fallas que más adelante Dios se las cobra a David. Hermano, tengamos cuidado con lo que hacemos. Cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Atendamos la voz de Dios, atendamos su enseñanza, atendamos su palabra, para que las cosas nos vayan bien en la vida, para que seamos verdadero ejemplo de ser hijos de Dios. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.